Embajador, igualmente le digo que no se preocupe por alguna interrupción, pausa o problema de conexión. Podemos hacer la edición posterior. Okay, muy bien, perfecto. Listo, cuando ustedes digan. Bueno, pues, señor embajador Guillermo Alejandro Puente Ordorica, concurrente desde Irán, entiendo que para 5 países de la región. Muchas gracias por platicar con nosotros. Con mucho gusto, Luis. Les agradezco el interés y la oportunidad de hablar con ustedes y desde luego de poder dirigirme a su auditorio. Yo quisiera hacer tres preguntas, 3 partes de la entrevista. La primera, pedirle que por favor nos platicara un poco de usted, de su trayectoria previa y su llegada a Irán. ¿Cómo fue siempre? Creo que siempre es como un choque cultural, no sé, ¿no? Es un lugar un poco ajeno para nosotros. ¿Cómo fue todo esto, señor embajador? Bueno, pues mire, yo le platico muy rápido, tampoco quiero aburrir a su audiencia contando mi historia, mi desarrollo profesional. Soy miembro del Servicio Exterior Mexicano, concurso público que hice ya hace muchos años. Y bueno, pues como somos parecidos en el tema de los ascensos y las promociones, digamos, a las Fuerzas Armadas, que entra uno al colegio militar, bueno, nosotros entramos al colegio diplomático, y a partir de ahí, cuando te gradúas, empiezas a hacer tu carrera y empiezas a ascender en los rangos establecidos conforme a la ley del Servicio Exterior Mexicano en diferentes concursos y en diferentes pruebas que tienes que ir acreditando para mostrar que tienes los méritos y la experiencia para asumir más responsabilidades y por lo mismo subir en los rangos hasta llegar a, digamos, a un equivalente a general, que es poder ser embajador eventualmente, ¿no? Eso, desde luego, como lo indica la Constitución, pues es prerrogativa del presidente, a recomendación del secretario de Relaciones Exteriores. Y bueno, tuve la verdad la fortuna de que después de muchos años de carrera, me nombraran embajador de México ante Irán, concurrente ante 5 países, como usted bien decía, que son, desde luego, Afganistán, que está ahorita en el foco de atención mundial, y nuestro país no es la excepción. También tengo a Pakistán, que es otro país muy importante aquí en la región, y 3 países que son repúblicas exsoviéticas, que son Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Entonces, ya cumplí, desde que tomé posesión, 9 meses más o menos, y ha sido una gran experiencia, porque para sorpresa desde luego mía y seguramente para muchos de quienes nos escuchan, Irán es un país que tiene grandes parecidos al nuestro en términos culturales, sociales, de tradiciones, etcétera. De entrada, pues es un país con una historia milenaria como el nuestro, es un país con una cultura rica, variada, diversa, también como la nuestra, y también es un país con gente muy orgullosa de pertenecer a su país, de lo que significa su cultura, como nosotros. Y entonces las similitudes son permanentes y constantes. Incluso Teherán guarda muchas similitudes con la Ciudad de México. La primera sorpresa que uno se lleva al salir del aeropuerto aterrizando en Teherán es que da la sensación de que estás en la Ciudad de México. Inmediatamente te percatas que no, porque ya no entiendes nada en el idioma, porque aquí se habla farsi y se escribe con un alfabeto que pues no conocemos, a menos que lo estudies por interés o por alguna razón profesional. Pero ahí es donde descubres que no estás en México. Entonces es una gran experiencia. La verdad es que es un país que tiene, desde luego, estereotipos, como todos, pero ya cuando estás aquí descubres que son esos estereotipos, ¿no? Y que son ideas preconcebidas, que no las cambias, sino hasta que estás aquí te das cuenta de que, como decía al inicio, es un país rico, es una sociedad variada. La gente también es muy amable, por cierto, como la nuestra. Son muy amables, son muy cálidos. Entonces, la verdad es que es un país que te abre muchas sorpresas. El problema ahorita, pues como en México, en todo el mundo, además es la pandemia. Los números aquí no están bien. Es un problema fuerte en casos de contagios y decesos. Y en campaña de vacunación, pues van muy lento en comparación con otros países. Es uno de los países más afectados de la región por el coronavirus. Entonces, eso tiene detenidas muchas actividades.
No sé si eso es suficiente, Sí, Luis, o quiere que le comente algo más. nada más le preguntaría si el aspecto religioso es relevante o es el más relevante acaso en el tema este de contraste, ¿no? De culturas y de forma de vida con nosotros. Claro, mire, yo creo que también en ese aspecto se parecen mucho. Aquí, bueno, de entrada es un país islámico, ¿no? Es una república islámica incluso. A diferencia nuestra, no hay una separación entre lo público y lo privado en términos de religión. Ya estoy diciendo que es un régimen islámico. Sin embargo, es muy importante diferenciar que a pesar de que profesan una rama del Islam, que es la chiita, no son árabes, son persas. Y esto es muy importante también para ellos en cuanto a su identidad cultural, su identidad religiosa y también su sentido de orgullo y de diferencia ante los demás, ¿no? Como cualquier identidad cultural. Hay también minorías de otras religiones, pero esa es la mayoría, ¿no? La musulmana chiita. Sin embargo, a pesar de que pues es mandatoria la religión, hay muchos preceptos que la gente tiene que seguir y obedecer. Por ejemplo, las mujeres tienen que andar por la calle en los sitios públicos con por lo menos cubiertas del cabello. Desde luego no pueden enseñar las caderas y tienen que andar digamos, con eh, esas cuestiones, esas limitaciones, no le llamaría limitaciones, no quiero calificar, digamos, con ese tipo de vestuario, ¿no? Entonces, sí hay eso, pero al mismo tiempo, pues la gente en general es gente muy sofisticada, hablan idiomas, están desde luego siempre participando en todas las actividades sociales, culturales, educativas, hay gente muy talentosa, hay mucho interés por conocer del mundo, de estar conectado, sobre todo entre los jóvenes, de estar conectados con el mundo, saber qué está pasando a su alrededor en otros lados, y eso lo hace muy interesante. Mire, señor embajador, quisiera que en otra oportunidad pudiéramos hablar un poco más acerca de Irán Claro, y ahorita, pues, para no abusar de su tiempo y amabilidad, podemos pasar al gracias. tema de Afganistán. Claro, Pero con mucho primero, gusto. como segunda pregunta, era si nos ayudara a ubicar a Afganistán en su relación regional, en sus vecindades, Sí, cómo ve Afganistán hacia afuera y cómo ven a Afganistán sus vecinos y, claro. y cómo se organiza políticamente Afganistán, porque también creo que a veces nosotros occidentales pensamos que todo funciona igual, pero ahí podría haber algunas diferencias importantes. Sí, no, desde luego. Pues mire, Afganistán es un país importante, relevante en la región, ocupa un sitio muy relevante en lo que es Asia Central, eh, y pues tiene vecindades con países muy relevantes en la región, como el propio Irán, como Pakistán, que además son, como le decía, mis concurrencias. Eh, no son los únicos, pero desde luego tienen un gran peso Tayikistán, Uzbekistán, eh, y eso además alimenta la diversidad cultural, étnica y religiosa de Afganistán, que no es nada más el talibán, es muchas minorías afganas de diferente cuño, ¿no? Los tayikos, los uzbecos, los gezares, etcétera. Es un país abigarrado cultural, religiosa, étnicamente, que lo hace complejo. Y bueno, lo que sí es verdad es que tiene una historia muy accidentada, eh, por muchas razones. Bueno, las más recientes, pues hemos visto que son o han sido objeto de varias intervenciones, varias ocupaciones extranjeras, ¿no? En el pasado, el Imperio Británico, después ahora ya extinta Unión Soviética y ahora más reciente, Estados Unidos y sus aliados internacionales, que después de 20 años se están retirando de Kabul, de Afganistán en su conjunto. Había la certeza de que después de estos 20 años había un gobierno más moderno, más estable,
y que eventualmente iba a ser capaz de no solamente de gobernarse a sí mismo, de ser capaz de ser inclusivo y hablar por todas estas diferencias étnicas y grupales y religiosas que hay en el país, y que además iba a encargar de su propia seguridad. Ya vimos que pues eso no es el caso, ¿no? Claramente no fue el caso. Entonces, lo que sí cambió y es muy llamativo es que en estos 20 años que el talibán estuvo fuera y que regresa al poder, pues la sociedad afgana, por llamarle así, sobre todo los jóvenes, se tornó en una sociedad más sofisticada, más educada, más abierta, más consciente de lo que está pasando en su país, del valor que tienen como individuos y como parte de una sociedad, y se abrió el juego público, desde luego a los periodistas, a las mujeres que vivían postradas en el anterior régimen, ahora eran magistradas, periodistas, activistas de derechos humanos, etcétera, etcétera, mostrando sus talentos y lo que pueden aportar a su sociedad y a su país. Eso es la gran interrogante, dada la experiencia del talibán en los años anteriores, aunque ahora pues está tratando de mostrar que también ellos son un talibán diferente, que son más tolerantes. Hubo por ahí una imagen muy llamativa de un importante miembro del talibán, de la dirigencia política militar, entrevistado por una periodista, una mujer periodista en un programa de televisión. Eso pues a lo mejor es una excepción, pero en principio es algo que llama la atención de cómo en principio han cambiado las condicionantes del país. Falta desde luego mucho por observar, mucho por saber. No se sabe todavía con claridad si habrá manera de que esta diversidad y esta tolerancia que con sus asegúnes y sus fragilidades había alcanzado la sociedad afgana pudiese continuar bajo un régimen que en principio pues es o ha demostrado que fue intolerante, represivo y desde luego no ha abierto la participación de las mujeres en ningún campo de la vida pública. Ese es más o menos lo que podemos resumir en una cápsula respecto a Afganistán, porque desde luego, remontándose a la historia, pues hay mucho que decir de ese país, y además en todos los sentidos, ¿no? Porque además, pues no es secreto, es una cosa muy sabida, también el tema de la pobreza extrema, desde luego el problema de la producción de opio y el tráfico del opio en el país y lo que eso genera también para la inestabilidad del país y para un flujo de dinero ilegal y de armas, etcétera, ¿no? O sea, hay todo el conjunto de factores en un país que está justo en el corazón de una región tan importante como esta, en la que hay países que tienen un peso fundamental en la región, pero también internacionalmente. No sé si con eso contesto a su pregunta, Luis. Sí, bastante bien y muy interesante porque en los análisis recientes, digamos, o en las pláticas recientes que se han tenido sobre el tema, prevalece la idea de que no pasó nada en estos 20 años, de que el Estado fallido que intentó implantar Estados Unidos no produjo ningún cambio, ¿no? O sea que se tiró el dinero y el tiempo a la basura. Pero esta Claro. parte del cambio social creo que no lo habíamos visto porque creo que hay que estar ahí, ¿no? O hay que estar más cerca para poderlo ver. Entonces, es muy Así es. importante. ¿Cree usted que esto influya en que, pues para bien de la misma sociedad y gobierno afgano en el corto o en el mediano plazo, tomando en cuenta también lo que pasó ayer, la llegada del Estado Islámico como una amenaza ahí presente? Claro. Mira, Luis, te voy a contestar de la siguiente manera. Tú sabes que el gobierno y la crisis humanitaria, bueno, el gobierno se colapsó y la crisis humanitaria comenzó el 15 de agosto, en realidad, casi como si hubiese sido una cita, ¿no? Al día siguiente, creo que fue uno de los primeros embajadores en tener la oportunidad, si se le puede llamar así, de hablar con el embajador de Afganistán, que obviamente pues, era una coyuntura importante y delicada porque era ni 24 horas después de que se había colapsado el gobierno al que representaba.
y obviamente pues estaba en una situación de shock, por decirlo de alguna manera, y sin embargo en nuestra conversación muy larga me dijo muchas cosas muy interesantes, pero una que se me grabó y que creo que me sirve para contestar tu pregunta, es que me dijo que él tenía muchas esperanzas en los jóvenes y en las mujeres para ser una fuerza de resistencia en caso de que haya represión y otra vez regrese ese viejo talibán que ya vimos gobernar Afganistán en el 96-2000, y si no para continuar lo ya avanzado. Los avances son incipientes, ¿no? Es un país, como te decía, de mucha diversidad, pero también es tribal, tiene una gran pobreza extrema, es decir, hay problemas fuertes socioeconómicos y de desarrollo, pero esos avances, por modestos que hayan sido, son muy importantes porque marcan un antes y un después. Y entonces, volviendo al comentario del ahora ex embajador, porque pues ya no tiene gobierno al cual representar, me decía eso como una fuerza de resistencia y al mismo tiempo como una fuerza de cambio. Porque obviamente, pues no todos van a salir. Estamos hablando de un país de 40 millones de personas más o menos, imposible que todos ellos salgan. Además, no todos quieren salir, ¿no? Entonces, los que se queden, yo creo que ahí está, como decía mi contraparte, mi colega, una fuerza de resistencia, de continuidad y de cambio. Yo quiero, como él, pensar positivamente en este momento difícil y de crisis de este país. Usted se refiere al ahora ex embajador de Afganistán en Irán. Exactamente. Ok. Exactamente. Bueno, tengo que preguntarle también si usted ve real la posibilidad de que Afganistán se convierta en un territorio, en un caldo de cultivo para organizaciones internacionales terroristas que sean un riesgo mundial, como lo dijo el mismo secretario general de la ONU, Claro, casi como una advertencia, ¿no? claro. Sí es real eso, ¿cómo ve usted esa posibilidad? Pues mira, es algo especulativo, basado desde luego en la experiencia, en la historia, porque como recordará tu auditorio, durante el primer gobierno talibán, Afganistán sirvió, como, digamos, como santuario, por llamarle así de manera muy novelesca, para la proliferación de grupos radicales como Al-Qaeda, y que eso a su vez generó pues todo lo que luego vimos, ¿no? Las Torres Gemelas, la ocupación militar estadounidense, la ejecución de Obama Bin Laden más adelante, la desarticulación de las principales cabezas de Al-Qaeda y la organización como tal, etc. Es decir, hay un antecedente, ¿no? Todavía ayer sucedían un par de atentados con bombas cerca del aeropuerto de Kabul, en donde está teniendo lugar toda esta, digamos, marea humana como parte de una crisis humanitaria de afganos que quieren salir a cualquier costo y como se pueda de Afganistán ante el avance talibán. Es decir, si hay un antecedente y en esa medida, pues desde luego que la posibilidad está ahí. Obviamente, pues dependerá de cómo se desarrollen las cosas para ver qué tan factible, qué tan cierto es o no. Y digo eso porque en principio el acuerdo que generó la salida con un calendario fijo de las tropas estadounidenses y de la OTAN y de los aliados internacionales de Estados Unidos, pues fue justamente el acuerdo que en 2020, en febrero de 2020, firmó el entonces presidente Trump con el Talibán. Y básicamente ese acuerdo, que se llamaba Acuerdo para Traer la Paz a Afganistán, nada más irónico en esta coyuntura, sin duda, era justamente, tiene varios componentes, pero dos principales era, por un lado, Estados Unidos se comprometía a este retiro gradual y calendarizado de sus contingentes militares. Y el Talibán, por su lado, se comprometía a que el territorio afgano nunca más iba a ser utilizado para alimentar actividades contra los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, en principio esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahorita de momento hay un vacío político. El Talibán pues tiene el control militar de prácticamente todo el país, pero no tiene el control de todo el país. También hay otros grupos
como platicábamos muy al inicio, Luis, que tienen derecho a tener una voz, y si no son parte de este pacífica incluyente, bueno, pues vamos a volver a un escenario de violencia y de inestabilidad. Entonces yo creo que eso no le conviene a nadie, desde luego no le conviene a los afganos, tampoco le conviene al Talibán, y desde luego a los países regionales, Irán, Pakistán, Rusia, China. Nadie está interesado en que haya un sitio en donde se puedan alimentar extremismos. Entonces, yo creo que eso es lo que todo el mundo está tratando de evitar. Vamos a ver, ¿no? Nosotros, pues desde luego hay que mantenernos muy atentos, hay que darle seguimiento muy puntual a esto, y desde luego pues muy apegados a nuestra tradición diplomática y de principios de política exterior. Pues nosotros siempre vamos a abogar por una solución pacífica de todas las controversias, el diálogo, la negociación. Eso es digamos, lo nuestro, es lo fundamental que siempre ha promovido y sigue promoviendo nuestro país. Entonces siempre apoyaremos eso, y bueno, como sabes, ahorita estamos en miembros no permanentes del Consejo de Seguridad por 5ª vez en nuestra historia. El tema Afganistán es desde luego importante, desde siempre, pero ahorita por la coyuntura, y ahí hemos sido muy claros, mis compañeros, mis colegas en Nueva York han sido muy claros en sostener una posición en este sentido en el Consejo de Seguridad, y así lo seguiremos haciendo mientras dure nuestra membresía hasta el año siguiente, ¿no? Señor embajador, antes de cerrar con esta parte importante de la participación de México, una última pregunta sobre la perspectiva en Afganistán. Por ahí abrió la puerta a uno de los líderes de la resistencia, precisamente de los tayikos que están ahí al norte, de un gobierno incluyente, ¿no? Entonces, decía o gobierno participativo o armas. Claro. Si se lograra eso, podríamos decir que ya es un logro importante pues, para el país y para su Sí. organización. ¿Cree que pueda ser posible eso? Pareciera como hasta ahorita una puerta ahí que se medio abre. Claro. Bueno, mira, durante todo este proceso hablaba yo del acuerdo para traer la paz, ¿no? Pero como parte de ese proceso también se detonaron las ahora muy famosas pláticas intraafganas, que eran justamente entre el gobierno que representaba el presidente Ashraf Ghani, ahora en el exilio, y el Talibán. Se quedaron estancadas porque en realidad pues no había mucho interés en avanzar en ellas. Hay muchos intereses en juego, y era complicado avanzar. Se quedaron estancadas, nunca pudieron avanzar, pero la médula de esas conversaciones intraafganas era justamente lo que usted acaba de anotar, Luis, que es que todos los grupos de este gran mosaico abigarrado que es Afganistán, en cuanto a etnias, en cuanto a cultura, en cuanto a religiones, sociedad, etcétera, puedan tener su lugar justo en un gobierno incluyente. Eso sigue siendo válido, sigue siendo muy complicado, no ha sucedido en realidad. Y ningún grupo, ni siquiera el Talibán, tiene la capacidad de controlar exclusivamente por sí mismo todo el país. Entonces yo creo que está en el interés de todos. Ahora, lograrlo pues es lo complicado, pero está, digamos, esa oportunidad, y sigue siendo válido ese fundamento, ese objetivo, digamos, más bien. Ojalá que sí se logre. Yo creo que es en beneficio del propio Afganistán, de los propios afganos, y desde luego pues eso tiene repercusiones en la región y desde luego en lo internacional. Ahora que es muy evidente la globalización, este problema de Afganistán pues está rebotando en todos lados, incluido nuestro país. Es impresionante la velocidad además con la que se dan las cosas y la interdependencia que está detrás de todo ello, entre países, entre sociedades, entre personas, entre gobiernos. Si me permite, embajador, para cerrar esta entrevista que nos brinda, precisamente eso, en este rebote que hizo, ¿no? Internacional, México, su postura, la forma en que está participando, coadyuvando, colaborando, y con eso cerramos, señor. Muchas gracias.
Claro. Sí, bueno, pues como ya lo ha visto usted en el país, pues ya dimos, abrimos las puertas conforme a nuestra larga tradición de diplomacia, dando desde luego acogida, dándole un espacio a todas aquellas personas, hombres y mujeres que huyen de la violencia y la represión. Y una vez más volvimos a abrir las puertas de la solidaridad para ello. Desde luego, el liderazgo del canciller Ebrard, del presidente López Obrador, pues, han sido fundamentales para permitir abrir este conducto y, desde luego, con las limitaciones que tiene nuestro país, con las restricciones que también puede tener, pero de todas maneras, nuestra contribución en principio digamos, a atajar o a tratar de ayudar en los paliativos de esta crisis humanitaria, pues están ahí. En términos políticos, ya le decía que tenemos una posición muy clara, que ha sido mantenida y ha sido claramente expresada por mis colegas en Nueva York en el Consejo de Seguridad. Y bueno, yo aquí tengo la misión de observar, de reportar, de dialogar y eventualmente pues veremos cuál es el camino a seguir una vez que queden claras las cosas en Afganistán, que sepamos quién representa el gobierno, quién es el gobierno instituido y conocer bien cuáles son nuestros interlocutores para poder retomar pues esas conversaciones, ese diálogo, ¿no? Solo para aclarar, las personas que lleguen, los afganos que lleguen a México en calidad de refugiados, ¿verdad? Mire, la verdad es que no quisiera meterme en esa discusión, digamos, técnico-legal, porque en este momento me parece que es un poco menos importante que el fin en sí mismo, que es acoger, darle un sitio a las personas por cuestiones humanitarias. Esa parte de si es refugio o es asilo genera mucha confusión en la opinión pública, porque a pesar de que parecen lo mismo, son muy diferentes, pero son muy diferentes en términos técnicos y legales. Y esa parte la manejan de manera extraordinaria mis colegas abogados en la Cancillería. Y la verdad, acá mi sitio es más bien tratar de ayudar a la gente y no ponerme a discutir si es una cosa o es la otra, porque en principio pues resulta irrelevante si es que lo que estamos tratando de dar es una acogida con fines humanitarios a la gente que está huyendo de la represión y la violencia. No sé si me explico, Luis, que no valdría la pena meternos en una plática de si es refugio o es asilo. Lo importante es el fondo y la forma, pues ya después se harán, como usted dice, los trámites correspondientes, pero de fondo es la ayuda que brinda el país a la Sí, claro, con población mucho afgana. gusto, si usted quiere en un momento diferente, que no tenga esta delicadeza y este drama Claro. humano detrás, podemos hablar incluso desde un punto de vista teórico, las diferencias entre el asilo y el refugio, que además tenemos una ley muy clara en la materia que te explica paso por paso qué es una y qué es otra y Y cómo se hace. además, seguramente es un tema que en varios países surgió, ¿no? Entonces, Sí, claro que será exactamente. interesante quizás a posteriori, pues, analizarlo, Sí, ¿no? con muchísimo gusto estoy en la mejor disposición. Si quiere, nos metemos a discutir en el tema, ¿no? Para tratar de lograr una mayor claridad. En un momento posterior, yo es lo único que sugeriría, ¿no? Yo creo que ahorita Muchas, lo importante es que le estamos dando sí, acogida a afganos con un profundo sentido humanitario y con una gran solidaridad que es la que caracteriza a nuestro país. así es. Ahora sí, para cerrar, hace rato comentaba el tema del COVID. ¿Es el tema del COVID preocupante, relevante en el contexto de Afganistán en este momento, digamos, algo a lo que tendríamos que poner cuidado ahí, porque... Sin duda es uno de los, digamos, de los elementos que pueden hacer el problema mayor, sin duda, es muy claro, ¿no? Ya lo advirtió incluso todas las agencias y las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas lo están advirtiendo, la OMS, incluso el Programa Mundial de Alimentos, es decir, hay varios componentes de la crisis, ¿no?
aparte de lo que ya hablamos aquí en esta entrevista con usted, están los otros temas que ya no tocamos, pero que también están ahí por la cuestión que sí dije de la pobreza extrema, pero también una situación como esta, pues si se cierra la economía, si se cae la economía, pues también el tema de la alimentación va a ser un problema, el tema sanitario está siendo un problema sin duda, y bueno, vamos a ver, esperemos que no haya ninguna consecuencias que lamentar de todos estos tumultos que hemos visto en imágenes televisivas por cuestión de pandemia, ¿no? Ojalá y no sea el caso, pero que está ahí ese elemento muy presente sin duda y hay que cuidarlo. Y es parte de esta, digamos, ensalada explosiva de elementos, ¿no? El COVID, la cuestión sanitaria, desde luego, la seguridad alimentaria, el flujo constante de refugiados, asilados, de gente tratando de vivir el país. Es decir, es delicado, sin duda. Por si no tuvieran suficiente. Sí, claro, pues sí. Señor embajador, Desafortunadamente, sí, en eso todos los países y Afganistán pues no es la excepción. Así es. Señor embajador Guillermo Puente Ordorica, concurrente desde Irán para 5 países de la región y pendiente actualmente el tema de Afganistán. Muchísimas gracias por su confianza y por su tiempo y estamos en contacto para darle seguimiento a este tema. Claro que sí, cuando ustedes gusten, Luis, con mucho gusto. Entonces, pues ya estamos emplazados para más adelante, cuando sea el momento más propicio, abordar temas específicos, como las diferencias entre una y otra cuestión en materia de asilo y refugio y tal. Seguramente para este tema y otros más, este caso se convertirá en un paradigma y en casos de estudio para varias cosas, usted lo sabe mejor que nosotros, entonces estaremos al pendiente. Claro que sí, muy interesante y muchas gracias. Encantado, mucho gusto y saludos también a sus escuchas, a sus lectores más bien, perdón, a sus Sí, lectores. muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.